Sabiendo que es el segundo ejercicio de temperatura con incrementos, ¿ya? Con deltas. Entonces, esto es lo que entra más que todo en los exámenes. Entonces, no es muy complicado. Simplemente tenemos que saber identificar cuándo se habla de un incremento, ¿ya? Entonces, te dice, sabiendo que la temperatura inicial de un cuerpo es de 564 Rankine y se incrementó la temperatura a 32,4 en 32,4 grados Fahrenheit. Vamos registrando nuestros datos. La temperatura inicial del cuerpo es 564 Rankine y se incrementó. Te está diciendo incrementación. Entonces estamos trabajando de un delta 1, que va a ser temperatura final menos temperatura inicial, que sería 32,4. ¿Ya? Además, se redujo en, cuando se dice se redujo en, siempre se habla de delta. Ese es nuestro otro delta, que es 30 grados centígrados, pero este se reduce, ¿ya? Entonces vamos a ver si vamos a ponerlo de manera negativa. En este caso lo vamos a cambiar a positivo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner el negativo. Si ponemos negativo, negativo, se va a volver positivo. Entonces le ponemos nomás positivo y aquí vamos a considerar su signo que se está reduciendo, ¿ya? Estamos trabajando con dos deltas. Podemos observar que nosotros tenemos una relación de temperaturas, pero estas son temperaturas puntuales, es decir, una temperatura inicial o una temperatura final. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de deltas? No podemos usar estos factores de conversión de esas relaciones de una temperatura a otra, sino que vamos a tener otro tipo de deltas, ¿ya? El formulario les he enviado en donde explica por qué los deltas se representan de esa manera en esta relación, ¿ya? Pueden ver, delta grados centígrados sobre 5 va a ser igual a delta Kelvin sobre 5. Es decir, que todo esto ya no va a ser lo mismo, sino que simplemente va a ser delta, ya no va a ser Kelvin menos 273. Delta grados Fahrenheit sobre 9, delta grados Fahrenheit sobre 9, ¿ya? Entonces vamos a poner delta sobre 5, solo vamos a conservar lo de abajo, lo de arriba se vuelve delta, ya no se pone de manera puntual, ¿ya? Entonces, si queremos, si decimos, hablamos cuando decimos de 10 grados a 20 grados centígrados, es un ejemplo, ¿no? Nos va a dar 10, ese es el delta, ¿ya? Del final al inicial, ese es el delta, de eso estamos hablando, ¿ve? Se incrementa en, ¿ya? Entonces usted está diciendo que el final va a salir algo y el inicial era esto, y su delta es lo que se ha incrementado, esto, ¿ya? Y se redujo en 30. Nuevamente ya tenemos esta parte y se redujo, ¿no? Tu final menos tu inicial, ¿ya? Entonces, ahora, trabajamos en grados centígrados. Esto mismo lo volvemos a grados Kelvin, ¿ya? Sabemos que grados centígrados más 273 es grados Kelvin. Entonces, 273 más 20 sería 293. Y 273 más 10 sería 283. Restamos y nos va a dar 10 Kelvin, ¿ya? Es por eso que aquí te dice que delta en grados centígrados es el mismo delta en Kelvin, ¿ya? Y de esa manera igual se eh, demuestra para las otras dos temperaturas, ¿ya? En un formulario. En el formulario, ¿ya? Les voy a mandar eso. Entonces tenemos que convertir primeramente la temperatura final, te dice el inciso A, vamos a hacer, ¿ya? La temperatura final en la escala Kelvin. Entonces, esta temperatura y las demás tenemos que convertir en Kelvin, ¿ya? Nuestra temperatura final va a ser la temperatura inicial más tu delta 1 menos tu delta 2. Esa va a ser tu temperatura final, ¿ya? Entonces, primeramente, esta es una temperatura puntual, entonces podemos usar esta ecuación. Esta ecuación es para temperaturas puntuales.
Kelvin menos 273, y como está en Rankine, vamos a relacionarla esta con esta, ¿ya? Sobre 5 es Rankine menos 492 sobre 9. Despejamos y reemplazamos el valor de Rankine, despejamos, y nos va a dar que la temperatura 1 es 313 Kelvin, ¿ya? 564 menos 492 nos va a dar ya, 564 menos 492 sobre 9 por 5, ya, esto nos va a dar 8 por 5 y más 273. Esa es la temperatura 1, ¿ya? Delta T1 está en grados Fahrenheit. Tenemos que convertirlo a Kelvin, ¿ya? Entonces, ¿qué relación tenemos? De acuerdo a deltas, a la relación de conversión de deltas de Kelvin a Fahrenheit, tenemos 5 sobre 9. Entonces, convertimos a Kelvin y nos va a dar que es 18 Kelvin, ¿ya? Y ese va a ser nuestro delta T1. Nuestro delta T2 está en grados centígrados. Para convertir a Kelvin, tenemos que usar nuevamente los deltas, ¿ya? Estamos hablando de deltas, usamos la relación de deltas. Delta Kelvin, delta grados centígrados son iguales, y entonces delta T2 va a ser igual a 30 grados Kelvin, lo mismo, ¿ya? Ahora, tenemos lo que es temperatura 2. Nuestra ecuación usamos 564, ahora ya nos ha dado que era 313 Kelvin, más tu delta T1 que es 18 Kelvin, y menos tu delta T2 que es 30 Kelvin, nos va a dar que es 301 Kelvin, ¿ya? Y esa es nuestra temperatura final. No es un delta, ya es nuestra temperatura final. Entonces, eso es el ejercicio.